Bienvenidos y bienvenidas a todos y cada uno. Ya estamos próximos a comenzar nuestra tertulia con Eti, que en esta ocasión será sobre un tema muy bonito, el dolor convertido en servicio. Nos acompaña y vamos a presentar a nuestra conferencista de hoy, que además es voluntaria de la Fundación Eti Giles desde hace un tiempito. Vamos a presentar a Aura Patricia Orozco. Permítanme que aquí tengo la información de Aura Patricia, que yo la conozco un poquito, pero quiero no equivocarme en nada, poderlo hacer completamente bien. Bien. Bueno, entonces quiero presentarles a Aura Patricia. Aura Patricia es comunicadora social. Ella es egresada de la Universidad Javeriana. Tiene una especialización en educación. Su trayectoria profesional y vital se ha enfocado en articular comunicación, cultura y territorio en procesos vinculados al desarrollo regional sostenible, la conservación del patrimonio cultural, la interculturalidad, los derechos humanos, el derecho a la comunicación, la paz territorial y la justicia social. Mira qué temas tan bonitos. Ha desarrollado estos enfoques en distintos territorios en Colombia, en América Latina. Se desempeñó como investigadora, docente, universitaria, formadora y asesora de proyectos en el sector público, organizaciones sociales, colectivos de comunicación, facultades de comunicación y programas de la Iglesia Católica. Convencida del poder transformador de la comunicación, ha trabajado como facilitadora y tallerista con comunidades diversas, incluyendo líderes, mujeres rurales, infancia y juventud, poblaciones étnicas y campesinas, así como personas sobrevivientes del conflicto armado. En 2024 conoció por primera vez a Eti a través de su obra, y desde el 2025 es voluntaria de la Fundación Eti Giles, donde participa en semillero interdisciplinar desde el año 2000. Recorre un camino de vida interior en la comunidad Laberinto, acompañada por el padre jesuita Jorge Julio Mejía, con quien ha profundizado en los valores de San Ignacio inspirados en el Evangelio. Pues aquí hay mucha cosita. Muchas gracias, Aura Patricia, por permitirnos contar contigo en esta tarde de hoy, por poder escucharte, por poder contribuir un poquito a través de estos temas con esas realidades que tanto nos cuestionan a los seres humanos. Bienvenida, Aura Patricia. Qué bueno ver rostros aquí conocidos. Qué bueno ver a Bárbara, nuestra querida hermana Bárbara desde Brasil, está conectada. Para los que no saben, Bárbara fue mi segunda evaluadora de la tesis del doctorado en teología. Para las que no lo saben. Y desde entonces somos muy, muy amigas. Es una persona especial. Vamos a solicitarles, por favor, apagar sus micrófonos para poder proceder, que hay por ahí ruiditos y son tan amables. Gracias. Bueno, pues, querida Aura Patricia, tienes la palabra en este momento. Ya te dejamos aquí que te vean. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Gracias por esta invitación y a todas las personas que se están uniendo en este momento para que compartamos un poquito, solo unos pocos minutos, porque para hablar de ETI se requieren muchas horas, muchas semanas, meses de seminario. Y pues la verdad es que estoy muy agradecida, Rosana, porque me hayas invitado para compartir una perspectiva de ETI, una de las tantas perspectivas de ETI. Voy a permitirme compartir pantalla. Un momentico, voy aquí. Ok. A ver, creo que me confirman si están viendo ahí, por favor. ¿Me confirman? Está empezando a compartirse, ya te avisamos cuando ya se vea, ya se ve, ya se ve. Bueno, perfecto. Bien, creo que aquí hay personas que saben y conocen mucho, muchísimo sobre ETI, la han leído,
han sido inspirados en su obra, pero también seguramente están participando personas que apenas se están aproximando a la vida de Eti y a todas sus reflexiones y sus meditaciones. Los diarios de Eti han sido fuente de reflexión para muchas comunidades, comunidades teológicas, comunidades que pertenecen a la filosofía, literatos, personas que están en la búsqueda de la mística, historiadores. Y lo más hermoso de Eti es que Eti era tan versátil en la escritura de sus diarios que era, yo diría, como multitemática, ¿no? En el libro más extenso de ella, donde están sus diarios y donde están sus cartas, al final hay como un diccionario de todas las entradas de temas que ella trataba. Alguna vez contabilicé que hay como alrededor de unos 75 temas que uno podría abordar sobre Eti. Temas como, por ejemplo, la amistad, el cuerpo, Dios, el amor, el ayudar, el miedo, el erotismo, el sufrimiento, la tristeza, la familia, la escucha, y me podría quedar hasta mucho más diciendo todos los múltiples temas que Eti abordó en sus diarios y sobre cada uno se podría hacer un seminario, un taller completo durante 3 días por lo menos. Yo me he sentido muy atraída por la Eti que en medio de todas las asperezas y todas las adversidades que vivió, sobre todo en los últimos años de su vida, encontró una fuente interior, encontró una fuente de amor, encontró la posibilidad de ayudar y de transmutar el dolor y de transmutar el sufrimiento a el servicio. Esa es la ETI de la que vamos a hablar hoy. Y pues quienes ya han profundizado en ETI, pues obviamente van a repasar seguramente algunos de los aspectos que vamos a ver en su diario y los que no, pues van a aproximarse y van a darse cuenta de esta hermosa mujer maravillosa que fue resiliente, resistente y que transformó su vida y la de las que lo conocieron en medio de el conflicto y la guerra. Por ahora, quiero pedirle solo 15 segundos para que guardemos silencio. Yo me voy a silenciar durante 15 segundos para que observemos esta imagen. Y sintamos en nuestro corazón que nos transmite esta imagen. Esta imagen es de un cactus que está en mi apartamento, está en el balcón de mi casa. Eh, a mí me gustan mucho los cactus porque tienen la capacidad de resistir altas temperaturas, tanto del frío como del calor, y además pueden sobrevivir en territorios que son bastante inhóspitos. Hay una malla y esa malla la colocamos en mi familia porque tenemos gatos y no queremos que salten al vacío. Y cuando vi que floreció el cactus de mi balcón, sentí en mi corazón que esta imagen era la perfecta síntesis y un maravilloso símbolo de Eti Hillesum, porque Eti fue una flor fresca, una flor bella, una flor llena de bondad que brotó en medio de las adversidades y en medio de todo lo espinoso que estaba teniendo su vida en medio de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi. Entonces, esta imagen a mí me parece que refleja muy bien lo que ella fue y cómo, a pesar de todas las circunstancias, pudo entregar amor, misericordia, servicio, a pesar de que también estaba encerrada. La malla nos refleja también eso, a pesar de su encierro y de todas las limitaciones que a los judíos les tocó vivir y por supuesto a ella en ese momento. Bueno, entonces, el título de la charla se llama como ya vimos,
como ya vimos, el dolor convertido en servicio. Este título tiene un trasfondo. El trasfondo es un concepto que vamos a trabajar ahorita como origen en estos primeros 5 minutos, que es el concepto del sanador herido o de la sanadora herida, que muy claramente podemos ver en Etty a lo largo de su obra y de sus cartas y de su diario. Voy a introducir rápidamente el concepto del sanador herido, que tiene su origen en la mitología griega. Nace a través de una figura que es un centauro, mitad hombre, mitad caballo, y que es Quirón. Es un centauro inmortal. Él ha sido envenenado, él ha sido herido a través de una flecha. Y esa flecha y ese dolor le genera mucho sufrimiento, pero él no puede sanarse a sí mismo, él no puede hacer nada por sí mismo, pero él va siendo acompañado por otros guías, otros dioses, que le enseñan muchas cosas, le enseñan medicina, le enseñan poesía, le enseñan música, literatura, y él va adquiriendo mucha sabiduría. Y a través de esa sabiduría y de esa medicina que él mismo va configurando en su vida, se la va entregando a los demás. Entonces, este es como el primer concepto que podemos encontrar del sanador herido, que alivia el sufrimiento de los otros a pesar de que tiene una herida propia. La segunda persona que también rescató este concepto de la mitología griega fue el terapeuta suizo Carl Gustav Jung. Recordemos que Jung fue leído por Etty. Etty estudiaba y leía a Gustav Jung, pero no solamente por gusto propio, sino porque es que además su mentor, su profesor, su amigo, el hombre que le cambió la vida, que fue Spears, era discípulo y fue discípulo de Jung. Entonces, Etty también tiene mucho de lo que aprendió y de la inspiración de Jung. Jung tiene una máxima muy importante, que es la que estamos viendo acá. Él dijo en sus reflexiones y en su trabajo terapéutico y en sus experimentos que ningún proceso terapéutico podría desarrollarse plenamente sin el involucramiento de la subjetividad del terapeuta y la relación personal que está implicada. Es decir, el terapeuta o el que ayuda o el que sana y el que acompaña no es aséptico, no toma distancia, por lo contrario, se implica, se conecta, se involucra. Este es un principio que retoma Jung y que también está inspirado en el sanador herido de la mitología griega. Otra persona que también me ha inspirado, porque también escribió y abordó el concepto del sanador herido, es este sacerdote y escritor holandés, Henry Nouwen, que también expresó a lo largo de sus pensamientos que las heridas personales no constituyen una limitación, sino que más bien son una fuente de comprensión, de compasión, que nos permiten conectarnos con los demás de una manera mucho más auténtica, más genuina, más honesta y más empática. Bien, pues yo creo que Etty Hillesum fue una sanadora herida, completamente. Y no porque ella lo haya dicho en todos sus escritos, no es porque ella lo haya redactado así, pero lo fue claramente para quienes hemos leído la obra de Etty. Nos damos cuenta cómo ella nos brinda unas claves inspiradoras que nos permiten entender qué herramientas podemos tener para poder transformar el dolor al servicio de la vida y aunque estemos heridos podamos sanar al otro. Bien, entonces yo lo que voy a hacer ahorita en estos próximos minutos es compartirles con ustedes unos puntos pues que son fundamentales para que Etty haya podido alcanzar y lograr ser una sanadora herida. Lo primero es que ella tomó una decisión radical en el mundo, ella tomó una decisión radical en la vida. Ella era una persona profundamente humanista y estaba convencida que la única forma de afrontar este contexto de la guerra y de la ocupación nazi era a través de
toda su comprensión del humano, a través de toda la compasión y de todo lo que significaba tejer un tejido humano. Ella pudo escapar, ella pudo huir. Sabemos que ella estaba en un campo de concentración. Para quienes son nuevos en estas charlas y en esta tertulia, ella estuvo en un campo de concentración temporal, en donde atendió como colaboradora, como enfermera, como traductora, y tuvo la oportunidad de irse, de escaparse, de alejarse del campo de concentración, pero ella tomó una decisión radical, que fue quedarse con su familia, sus padres, sus hermanos y por supuesto con sus hermanos judíos. Finalmente, en ese campo de concentración que se llamaba Westerbork, fue deportada a la Polonia ocupada por la Alemania nazi, y allí muere en Auschwitz por las cámaras de gas el 30 de noviembre de 1943. Sin embargo, Etty, hasta el último instante que sabemos o lo que hemos leído, porque no supimos cómo fue su experiencia en Auschwitz, porque pues esa parte no nos llegó, pero hay la intuición de que ella eligió su destino con serenidad y con aceptación, ¿sí? Y lo eligió con serenidad porque ella fue descubriendo una maestra interna poderosa, amorosa, solidaria, compasiva y misericordiosa. Eso fue lo que ella fue encontrando, y lo fue encontrando en tan solo 3 años. 3 años en donde primero ella se sumergió en el ejercicio de la escritura, gracias a su mentor y a su gran amigo amado que era Spears. Entonces, una primera tarea, porque, eh, porque escribir es un ejercicio de autoindagación, de autorreconocimiento, de autoconocimiento, de autonarración, de ordenamiento de nuestros pensamientos, de poner en armonía nuestras emociones caóticas. Y la misma Etty se asustaba mucho de escribir. Ella dice el 9 de marzo de 1941 en su diario que le parecía muy difícil plasmar sus emociones en una insignificante hoja de papel rayado. Ella dice, los pensamientos aparecen tan claros y nítidos en mi cabeza y los sentimientos son muy profundos. Y sin embargo, no consigo ponerlos por escrito. Creo que sobre todo se debe al pudor, demasiadas inhibiciones, demasiado miedo al decir las cosas, a dejarlas fluir libremente fuera de mí. Sin embargo, así deberá ser, si quiero encauzar mi vida hacia un fin razonable y satisfactorio. Bien, entonces, la escritura como un ejercicio de libertad, como un ejercicio de poner en orden el mundo interior. Ese punto es muy importante porque va de la mano y va pegadito al profundo trabajo interior que Etty Hillesum fue haciendo en la medida que esclarecía todo lo que le pasaba, ¿sí? Ella, ella sentía que en la medida que se encontraba interiormente a lo largo del lenguaje, de las palabras, iba encontrando un rayo de luz. Hay unos fragmentos en sus diarios en donde ella dice, ninguna desolación es total, siempre hay un rayo de esperanza y no creo que podamos mejorar algo en el mundo exterior mientras no hayamos mejorado primero nuestro interior. Y esta me parece la única lección de esta guerra, el cultivo del mundo interior. Ella dice en su carta del 25 de enero de 1942, lo que esperamos de otros y por consiguiente del exterior, lo tenemos inconscientemente en nuestro interior. El alma no es temporal, es eterna. Hemos de sumergirnos en ella, elevar la conciencia, desarrollarla. Etty Hillesum es muy vigente y muy actual hoy, 83 años después de su muerte, porque las condiciones que estamos viviendo hoy en el mundo, aunque no son la Segunda Guerra Mundial, sí estamos viviendo decisiones de hombres poderosos que se creen los dueños del mundo y que son los señores de la guerra, que generan miedo, terror, violencia, asesinatos, desplazamientos, migraciones. Y, y creo que traer a Etty hoy al siglo XXI, en el año 2026, sigue siendo sumamente pertinente. Entonces, bueno, aquí tenemos primero dos claves en una, la escritura como un trabajo que nos lleva
a la indagación de nuestro mundo interior. Otro punto importante para esta sanadora herida, para esta mujer que ayudó hasta el último suspiro a sus hermanos, la oración. Eti no era una judía practicante, digamos, o que estuviera adherida pues a todos los rituales de su cultura judía y de su religión, pero fue encontrándose con una espiritualidad muy propia y se fue identificando con algunos rasgos de la espiritualidad cristiana también. Tanto es así que ella cita de vez en cuando a Mateo, a San Mateo del Evangelio, le decía a mi Mateo. Y por supuesto también sentía una profunda identificación con San Agustín. Esto obedecería a otro seminario más que ya otras personas expertas saben hacer y han hecho esa correlación, ese paralelismo entre San Agustín y Eti. Pero aquí lo fundamental es que esta mujer, esta sanadora, que vivió los embates de la violencia y de la guerra nazi, también se cobijó en la oración. Y miren cómo lo dice de bellamente. Ella dice, me cobijo en torno a la oración como un muro oscuro que ofrece reparo. Me refugio en la oración como si fuera la celda de un convento. La concentración interna construye altos muros entre los cuales me reencuentro yo misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Para ella, la oración era un asunto de conectarse consigo misma, de cerrar los ojos, porque ella decía, hay quienes oran con los ojos abiertos, ella más bien buscaba como ponerse como un capullo, acurrucarse, arrodillarse, como ella decía, aprender a arrodillarse en un tapete con textura de coco en el baño y aprender a estar con ella misma. Pero tal vez la frase más bella, el fragmento más hermoso, yo creo, desde mi punto de vista, en donde ella nos muestra como metáfora qué es la oración. Oración, podríamos poner oración, rayita, meditación, porque ella aprendió a ser tremendamente introspectiva. Es esta frase o esta reflexión que ella hace el 26 de agosto de 1941, cuando dice, dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí está dentro Dios. A veces puedo llegar hasta Él, pero muchas otras veces hay piedras y escombros que ciegan el pozo y Dios está enterrado debajo. Entonces hay que desenterrarlo de nuevo. Eti desenterraba a Dios una y otra vez a través de su oración, a través de su meditación, y al entrar en contacto con ese pozo profundo, sentía una fuerza muy vivificadora, que era la que le hacía sostenerse sobre sus dos pies en el campo de Westerbork y brindar la fuerza y la empatía que pudo darle a sus hermanos judíos. Otro valor fundamental en el sanador herido y que encontramos en Eti es el valor y el significado de la vida entendida como unidad que integra los opuestos. Observemos este jazmín. Este jazmín lo coloqué porque el jazmín era una flor muy querida por Eti. Ella quedaba absorta viendo los jazmines que crecían en su entorno y podía quedar viviendo como un instante eterno viendo el fulgor del jazmín, la blancura, el brillo, la pureza. Eh, digamos que en el jazmín podía ver la vida. Y algo que es muy interesante en Eti y donde se notan los rasgos de Jung o los rasgos, digamos, de los planteamientos de Jung, es que en la vida es mejor ser y buscar ser completos a ser perfectos. En la vida es mejor integrar la dualidad en una unidad, es mejor integrar los opuestos, es mejor integrar las luces y las sombras, porque fue el perfeccionismo lo que buscó el nazismo, eso fue lo que buscó. Y en la búsqueda del perfeccionismo de una raza o de una religión o de la física del momento, se deshumanizaron completamente. Eti comprendió, lo vivió internamente, pero también yo siento en los rasgos de lo que ella escribe que ha bebido de Jung, porque ella ha sabido integrar eh,
la dinámica dual de la vida y la supo integrar en ella misma. Y creo que lo refleja en este cuaderno, el cuaderno 11 de 1942, cuando dice, trabajo y sigo viviendo con la misma convicción y la vida me parece que está llena de sentido. A pesar de todo, está llena de sentido. Aunque apenas me atrevo a comentar esto ante los demás. La vida, la muerte, el sufrimiento y la alegría. Aquí está la dualidad, ¿no? La vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, las ampollas en mis destrozados pies, añadámosle los piojos de los que ella habla en otros textos, y el jazmín detrás de mi casa, la persecución, las innumerables crueldades sin sentido, todo eso está dentro de mí como una fuerte unidad, lo acepto como un todo. Soy tan feliz y estoy tan agradecida y la vida me parece bella y llena de sentido. Aún así, ella creía que la vida era bella y tenía sentido. De hecho, ella consideraba, hay una parte muy interesante donde ella consideraba que lo mejor era aceptar las depresiones o los decaimientos o los estados de ánimo bajos y fluir con ellos. El 5 de septiembre de 1941, ella escribe algo que a mí me parece muy poderoso. Ella dice, pensando nunca llegaré a ninguna parte. Pensar es una bonita y altiva ocupación cuando se estudia, pero nunca se logra salir pensando de estados de ánimo difíciles. Uno tiene que comportarse de forma pasiva y escuchar, encontrar nuevamente el contacto con un pequeño trozo de eternidad. Ella lo encontraba escribiendo, orando, contemplando. Eti fue una gran contemplativa y yo creo una gran mística. En esas depresiones pesimistas en las que ella también caía, porque su vida también era una montaña rusa de emociones y de, no solamente pues su vida era ya, era una mujer tan inquieta y tan, con un océano a veces tan revuelto, pero al mismo tiempo un manantial de paz y alegría, y más encima todo lo que estaba pasando en su entorno. Obvio, la hacía caer en momentos difíciles, internos, pero ella sentía que esas depresiones profundas podían ser pausas creativas que permitían reponer las fuerzas. Y Jung también dice algo parecido, ¿no? Para Jung, la sombra, esos estados de ánimo que queremos reprimir, aislar, es mejor integrarlos, aceptarlos, reconocerlos y abrazarlos. Bueno, entonces, tercer punto, el inmenso amor a la vida, integrarla en una unidad. Cuarto punto, en donde también veo rasgos de una sanadora herida, de una mujer que convirtió el dolor en servicio. Ella, estas son las imágenes, pues para quienes nunca han oído hablar de Eti o de pronto no han visto imágenes del campo donde ella fue colaboradora y apoyó a sus hermanos judíos. Estas son imágenes reales del campo de Westerbork en Holanda. Eh, Tiene una frase preciosa que queremos mucho, quienes hemos leído a Eti, que es, ella se sentía el corazón pensante de los barracones. Los barracones son estos edificios precarios de madera donde hacinaban a muchos judíos, donde seguramente, por supuesto, la higiene y la sanidad eran precarias, las enfermedades muchas, los piojos, los pies ampollados, como ella dice, pero ella se sentía el corazón pensante. Yo quiero rescatar esto del corazón pensante. Ella no dice el cerebro pensante, no, ella no dice el cerebro pensante, no, ella dice el corazón pensante, el corazón como el motor que movía su vida, el corazón como un órgano no solo cardiológico, sino ese espacio que está en nuestro ser que tiene múltiples emociones y conjunciones de redes nerviosas que nos hacen entrar en contacto con nosotros y con los otros. Ella enseñó sobre el amor y la amistad en estos tiempos. Y su corazón fue un auténtico anfitrión que acogió a muchos huéspedes asustados de morir. Eti no fue una observadora imparcial, sino una servidora que puso su propia búsqueda al servicio de los demás.
tuvo plena conciencia de dónde estaba y por qué se encontraba allí. Es pues lo que yo creo, lo que creo que muchos creemos. Y permitió que los otros entraran en su vida al mismo tiempo que ella entraba en la vida de ellos. Estos son imágenes reales de personas reales, pues extraídas de internet del campo de Westerbork. Algo que me parece también impactante de Etty, seguimos analizando, ¿no? De esta servidora herida, esta mujer que también le dolió la vida y la sufrió, porque también en su diario vamos viendo todas las angustias y las ansiedades y las depresiones y los momentos difíciles que tuvo. Sin embargo, ella encontró la gracia, y me parece hermoso hablar de la gracia, en medio de la desgracia. Y quiero destacar la gracia en muchos sentidos. La gracia no solo porque ella tenía gracia, ella era una mujer divertida, uno puede darse cuenta que ella era especial, ella tenía un amor, era amante intelectual de muchas cosas, de literatos diversos, de música, de poesía, gozaba la vida plenamente, era erótica, disfrutaba el placer de la vida, pero gracia también porque ella tenía enorme gratitud por todo lo que pasaba, por todo lo que ocurría. Entonces, esa gracia de la gratitud, pero también la gracia divina, la gracia en un sentido espiritual. Y ella la encontró en medio de la desgracia. Y ella lo dice, qué grande es la necesidad interior de tus criaturas en esta tierra. Te doy las gracias por permitir que tantas personas acudan a mí con sus necesidades interiores. Ella estaba muy agradecida porque muchas personas veían en ella un faro de fe, una brújula de luz. Hablan conmigo tranquila y cándidamente y de repente sus necesidades se muestran en toda su desnudez. Sentían confianza con Etty, sentían abrigo con Etty. Con cada persona que viene a mí emprendo un cauteloso viaje de exploración hacia su interior. Ella porque podía explorar en el interior de los demás, porque ella pudo explorar en su propio interior. Eso lo dice Jung y lo dicen los terapeutas y lo dice el sacerdote eh, del cual hablé hace un rato. Ella vuelve a agradecer, te doy las gracias por haberme dado el don de poder leer a los otros. La empatía, allí. Etty también era la esperanza de la espera. Yo imagino, perdón, voy a abrirle un momentico a mi gata que está como desesperada, no sé qué le pasa, quiere salir. Perdón, un segundito. Ella no quiere estar más aquí, discúlpenme. Son imágenes también del campo de Westerbork y quise poner un corazoncito de colores, fragmentado, tejido con retazos y también como con curitas, porque eso me parece que también era Etty. Yo imagino y trato de cerrar los ojos y pensar cómo era esa vida allí en los barracones y cómo yo creo que muchos judíos, la única esperanza que tenían era ella, la sonrisa de ella, tal vez, el tecito que les pasaba, las moronas de galletitas que de pronto sobraban. Ella era un mañana, es lo que yo percibo, que ella era un mañana. Yo creo que más de un judío, yo lo percibo, más de un judío de pronto sobrevivió un poquito más, tuvo un poquito de respiro, más horas de vida, porque en ese campo lleno pues de muerte y de destrucción y de pesimismo, por supuesto, y desesperanza, encontraba una promesa que se llamaba Etty, ¿sí? Que le daba sentido y que los recibía con ternura, incluso en medio de ese momento. Etty sabía que una mirada compasiva o un abrazo podían reemplazar años de amistad y que el amor no necesariamente es algo que tiene una gran duración. A veces yo creo que ella en su mirada, en su abrazo, en su escucha activa y atenta, pudo transmitirle un pedacito de cielo a esos con los que convivía, ¿sí? Y pudo hacerles ver que la amistad y el amor necesitaban solo de un segundo para volverlo eterno. Ella
decía en sus diarios que ella no pretendía salvar a nadie, ella no se sentía santa, ella no pretendía, eh, sabía que el destino que les esperaba era la muerte, eran las cámaras de gas. Sin embargo, recibía esto con dignidad y lo compartía. Compartía su propio dolor con los demás, pero se ofrecía al mismo tiempo como un pan eucarístico, como ya lo hemos visto en la fracción del pan, como ella lo explica en sus diarios. Se ofreció a sí misma para que ese sufrimiento compartido dejara de ser paralizante y pudiera transformarse en una fuerza de resiliencia y en un signo vivo de esperanza. Séptimo o siete, la hospitalidad que pone vendas a sus propias heridas. Eti estaba herida, por supuesto, también. Sí, también era judía. Ella tenía sus propias heridas, no solo las heridas físicas corporales, del hambre, de las ampollas en los pies, de los piojos, del desaseo, de toda la crueldad que se estaba viviendo allí. Pero ella sabía vendar sus heridas seguramente y las vendaba con cuidado para poder estar vendada y lista para tener una presencia sanadora ante sus amigos y sus hermanos judíos en Westerbrook. Estaba preparada para sanar a los demás. Era una servidora herida, ¿sí? Y al mismo tiempo una servidora que sanaba. Convertía esas heridas en fuente viva de sanación para quienes la rodeaban. Y lo hacía porque podía entrar en comunión con el sufrimiento humano que ella misma también estaba viviendo. Y de esa manera encontraba alivio en ella misma y en los otros. Algo hermoso de Eti es que Eti comprendió que servir era ayudar a Dios y que nosotros, los seres humanos, y ella lo sintió, era morada de Dios. Imagino que muchos judíos dijeron, Dios nos abandonó, Dios no nos ama, Dios no nos quiere, Dios no nos ayudó. Pero ella entendió que no se trataba de que Dios nos ayudara o los ayudara, se trataba más bien de ser manos de Dios, de ser un puente de Dios, de ser una casa de Dios. Y ella lo dice en estos fragmentos. Amado Dios, vivimos tiempos de inquietud, pero hay una cosa que cada vez tengo más clara, que tú no puedes ayudarnos, que nosotros te ayudamos para que nos ayudes a nosotros mismos. Y todo cuanto podemos hacer en estos días y lo que realmente importa es proteger ese poco de ti, oh Dios, en nosotros y posiblemente también en otros. Lamentablemente, no parece que puedas hacer mucho en nuestras circunstancias, en nuestras vidas. Tampoco te responsabilizo por ello. No puedes ayudarnos, pero debemos ayudarte a defender tu morada en nuestro interior hasta el final. Créeme, trabajaré sin descanso para ti y te seré fiel y nunca te apartaré de mi presencia. A mí me parece muy hermosa esta figura, cómo cambia el modelo, cómo cambia la mirada de Eti, cómo no es un Dios externo que desde el cielo se ha retirado porque quiere a los judíos y quiere que se mueran. No, es ella la que quiere conservar la presencia de Dios y protegerla en su ser interior a costa de lo que sea. Y más bien ayudar a Dios. Y la figura de la casa también es muy hermosa porque ella dice que desea buscar casas y buscar moradas y buscar alojamientos para ser los mejores anfitriones de Dios, ¿sí? Para que Él duerma y more allí como un huésped especial. Te prometo que te buscaré un alojamiento y un techo en el mayor número de casas posible, Dios mío. Salgo en busca de un refugio para ti. Hay muchas casas vacías. Te introduciré en ellas como el huésped principal, decía en septiembre de 1942. Bueno, voy finalizando ya porque es importante que podamos conversar y que podamos generar un diálogo a partir de estas entradas, de una de las tantas entradas que ofrece Eti en sus textos. Quiero invitarlos a volver a ver esta imagen nuevamente. Es una imagen del balcón, es el mismo cactus.
el mismo cactus con esa flor bella, solo que aquí la imagen está expandida, está más ampliada, está más completa. Este cactus que se levanta pues desde una matera que tiene tierra fértil, que tiene abono y que ha tenido agua. Bueno, Eti fue esta flor bella, esta flor resplandeciente amarilla, pero ella no lo pudo hacer sola, ¿sí? Ella necesitó de una serie de circunstancias emocionales, sociales, culturales, apoyo como por ejemplo de Spears, pero también de la fuente profunda de la vida, que podemos llamar el ser superior o Dios o la gran energía que mueve el mundo o el amor que ordena el universo, sí, que yo lo comparo con esta tierra, con este abono. Ella se pudo abrir como una flor de cactus, a sanar las heridas del alma a través de la liberación y la esperanza, otorgando pleno sentido a la vida, incluso en medio de las circunstancias más adversas y más espinosas, mediante la amistad, la fraternidad, el cuidado, la compasión y la comprensión. Nada humano le era ajeno a Eti. Toda dinámica personal que percibían los demás encontraba un eco en su propio interior, lo que le permitió ser profundamente comprensiva y humana. Para Eti, otra vez, es lo más hermoso de ella, la vida era bella y tenía mucho sentido. Bueno, les agradezco mucho escucharme y aquí me despido con esta otra imagen de otro cactus que está en mi balcón, donde hay unos brotes empezando a nacer, ahí los pueden ver un poco como de color rojo oscuro, porque la vida tiene la última palabra. Eti nos enseñó que la vida tiene la última palabra no la tiene la guerra, no la tiene la violencia, no la tiene el sufrimiento, no la tiene el dolor, aunque tengamos que vivir con él, heridos por él, pero la vida puede ser posible, creo que ella nos enseñó eso. Y quiero repetir que sigue siendo muy importante para este contexto histórico, político, social que estamos viviendo. Y también, por último, decir que la vida es tan bella y tan misteriosa que por alguna razón providencial, por la gracia divina, por la gracia del misterio de la vida, los textos de Eti se pudieron rescatar, sus diarios, sus cuadernos, sus pensamientos, sus emociones. ¿Cuántos textos y cuántas cartas seguramente fueron incineradas o fueron perdidas o fueron rotas o simplemente se quedaron en el olvido? El misterio de la vida nos permitió acceder al pensamiento de Eti, por eso ella sigue viva 83 años después y hoy en una ciudad, desde una ciudad, nos estamos conectando virtualmente, eh, casi un siglo después, para hablar de ella. Ese es el hermoso misterio de la vida y eso me parece maravilloso y estoy conmovida y encantada por eso. Mil gracias. Sí, a ti, querida Aure Patricia, muchísimas gracias de verdad. Creo que sé que aquí en este grupo hay personas que no conocían mayor cosa de Eti y que por eso te tomaste el trabajo de como de ubicarnos y contextualizarnos, que nunca está de más para quienes ya la conocemos, porque está leído por otra memoria, por otra persona, por otro corazón pensante, digamos así, y que me parece que es muy importante porque nos como que ayuda a representarnos de otra manera y a darnos esa otra mirada que todos necesitamos de verdad, ¿no? Eh, yo no quiero ahorita alargarme, pero sí me gustaría abramos un espacio pequeño de conversación. Sé que podemos poner, si alguna persona quiere poner sus mensajitos, creo que ya hay alguno, de verdad los estoy viendo. En este momento, pues Aparecida nos dice, Aparecida está, creo que en Sao Paulo, o en Belo Horizonte, algo, en Belo Horizonte. Va. Excelente exposición, de verdad, las imágenes presentadas, la sanadora herida, o centauro inmortal, ¿qué es centauro, querida Bárbara? El Quirón
El centauro que es mitad El caballo centauro, o sea, y es mitad el mismo humano. en español. Ok. Y el cactus fueron geniales. Bueno, muchas gracias, querida Aparecida, de verdad, por tus. Yo sé que siempre tú te nutres con todo esto en lo que podemos. Agradecemos, Bárbara nos quiere hacer un aporte, nos quiere seguramente comentar. Vamos a darle la palabra a Bárbara y ojalá que más de uno quisiera compartirlos, porque yo creo que de todo esto lo importante es, bueno, yo cómo recibo esto que hoy me han regalado, cómo lo recibo. Y eso es importante que lo podamos compartir. Bárbara, adelante. Buenas tardes desde Brasil y muy bueno, Áurea, Patricia, lo que has destacado de Etty Hillesum. A mim me gustaría dialogar um pouco contigo. Quando tu pusiste o cactus al início, com muitas espinas, e ela, o mesmo cacto, oferece uma flor, símbolo de la bondad que frena el mal y el dolor que provoca las espinas. Es una interpretación o sentimiento lo que me vino. Y según San Agustín, el tema del mal en confronto con el bien que buscamos y que estamos como que gestados para el bien, se explica como el mal como un agujero, como ausencia del bien. Y lo que hace falta es que, como Eti, aprendamos, y con Jesús, aprendamos a llenar este agujero de ausencia de bien con el bien posible que cada uno sea capaz de ofrecer. Y por eso mismo, Aura, yo pienso que Eti es harta de esperanza. Ella es como está su vida, ela se ha dejado empapar de esperanza, incluso de la vida pós-guerra, que no ocurrió con ella, pero ocurrió con tantos otros judíos que fueron salvados por el bien de gestos, eu diria, proféticos, en un contexto de guerra de salvación de muchos niños, de mucha gente. Entonces, vemos en la historia de la humanidad que hay valentía, hay superación del miedo, hay exponer su propia vida para que otros puedan seguir viviendo. Y esto es maravilloso desde el punto de vista de entretejer entre nosotros la humanidad. Gracias, gracias, Bárbara. Aura Patricia, ¿quieres comentar? No, pues Bárbara, lo has dicho todo, por eso quiero insistir en la importancia de que revivamos, conozcamos y nos acerquemos al pensamiento de Etty Hillesum en este momento, querida Bárbara y queridos compañeros y compañeras que están acá, porque Eti nos está recordando que el centro de la vida somos nosotros, somos los seres humanos, somos quienes a través de el hilo invisible de un misterio que nos habita, que podemos llamarlo Dios o podemos llamar la fuerza superior o como queramos llamarlo de acuerdo con nuestro sistema de creencias, es lo que hace posible que la vida emerja, que la vida surja y que ese tejido es lo que va a poder cuidar nuestro planeta. Por eso, Bárbara, la flor es un misterio. ¿Cómo es que esa flor nace? ¿Cómo es que esa flor nace tan bella y tan luminosa en medio de ese contexto tan espinoso y tan adverso? La flor, Eti es la flor, pero nosotros somos la flor. Nosotros tenemos que empeñarnos en ser la flor en medio del cactus.
Otra cosita sobre San Agustín. No soy experta en San Agustín, no soy teóloga, ni mucho menos, pero sí sé que San Agustín decía algo hermoso. Decía, Dios es lo más íntimo que lo más íntimo que lo más íntimo de mí mismo o de mí misma. Y Eti lo vivió, lo sintió. Dios es ese pozo que está allí profundo, lo único que tengo que hacer es orar, meditar, conectarme conmigo misma para remover los escombros y las piedras que me permitan conectarme con él. ¿Sí? O sea, San Agustín lo dijo de una forma, Eti lo dijo de otra, pero estaban hablando de lo mismo, Bárbara. ¿Y Dios para qué? Para ser mejores humanos. Para mí la espiritualidad es aprender a ser humanos y aprender a ser mejores humanos en este tejido llamado vida. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Raquel. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes, querida Rosana, y a todos buenas tardes. Un gusto estar hoy en la tertulia de Aura Patricia, que a mí también me ha resonado mucho. Y en línea con lo que comenta Bárbara, y uno de los elementos que destacaste, de esos creo 7 elementos que destacaste en Eti como una sanadora herida, tú hablabas de buscar más la completitud que la perfección. Y esa es también esa imagen que, como decía Bárbara, nos da ese cactus que culmina en una flor y es la unidad, ¿no? Pero qué tan difícil es esa unidad. Esa síntesis parecería imposible, como el dolor y la esperanza y el amor fueran opuestos. Y resulta que en Eti y en la naturaleza, como tú lo has mostrado, hay una síntesis, una unidad que ella nos invita a hacer a cada uno de nosotros y me parece muy bello y también muy difícil, muy difícil. Pero a eso estamos invitados, ¿no? A esa completitud, a esa unidad. Eso, por un lado, muchísimas otras cosas, pero bueno, también esa idea que rescatas de que las depresiones llevan a las pausas, son como pausas creativas, porque también una depresión, esas horribles, es justamente como ese cactus, y cómo eso termina en una flor, en la creatividad. Em, pues Eti es una muestra de ello. Y otra idea que me dejaste resonando mucho es que hablas de Eti como sanadora y como servidora. Y entonces escuchándote yo sentía, es que servir es sanar, ¿sí? A veces el mero acto de estar ahí con el otro es sanador. El mero acto de estar con el otro, incluso si no estamos junto a él, ese servicio que prestamos a los demás o que nos han prestado, es sanador. Entonces, como tú usas esas dos palabras de servidora y sanadora, me, me hace pensar y sentir pues que van muy ligadas o que tal vez son una sola, porque el servir sana y cuando sanamos, servimos. Muchas gracias. Querida Raquel, gracias por tu intervención. Quiero decirles a todas las personas que están acá que yo conocí a Eti Gilesun a través de mi querida amiga Raquel Velasco, quien acaba de hablar, y a través de Raquel llegué a Rosana, que es la directora de la Fundación Eti Gilesun, y a través de ellas dos, básicamente, eh, he podido conocer a esta hermosa mujer que murió de 29 años, pero eh, dejándonos muchísima luz para dejarnos atravesar por ella. Raquel, me encanta cuando, sí, es verdad, cuando haces esta simbiosis, y es verdad, ¿no? Entre la sanación y el servicio. Creo que, eh, creo que a ella, a Eti, y creo que también todos lo hemos experimentado, cuando servimos, cuando somos útiles, cuando podemos eh, darle un poquito de amor a alguna herida a otros, sentimos que sanamos un poco también nosotros, porque estamos conectados, ¿verdad? Estamos conectados por, como ya dije antes, un tejido invisible que es la vida.
Yo quisiera, sí, volver a retomar a Jung, porque Jung, a mí me parece sumamente importante Jung en la vida de Etty, y pues porque su maestro, vuelvo y digo, Spears, era discípulo directo de Jung. Jung decía esto, él decía, no hay luz sin sombra, ni totalidad psíquica sin imperfecciones. Él decía, perseguir la perfección es una ilusión que a menudo lleva a la parálisis y a la división interna. En cambio, la búsqueda de la completitud nos hace seres redondos que aceptan la complejidad humana. Quienes hemos leído a Etty, vemos que ella es muchas cosas a la vez. Es una niña juguetona, es como una adolescente que está perdida, otras veces una joven muy centrada, otras veces una mujer muy madura, otras veces reconociendo sus propias contradicciones. Ella es demasiado honesta y demasiado franca y demasiado genuina en sus textos, porque ella no se ahorra para nada eh, la capacidad de mostrar sus estados de ánimo. Y creo que eso es lo que Jung nos está tratando de decir, que logremos integrar todas nuestras partes, no importa que sean contradictorias y opuestas, no importa que sintamos que sean defectuosas, eso nos hace completos y es lo que nos hace verdaderamente humanos, Raquel. Así es, muchísimas gracias por esas precisiones que vamos haciendo, porque creo que esos ecos ayudan a poner los énfasis en aquellas cosas que nos han llegado más al alma. Yo agradezco mucho a Raquel el ponernos esos dos puntitos, el de la depresión como oportunidad, como pausa de creación, como posibilidad de la que nos habla ahora Patricia, primero porque, bueno, eh, de alguna forma todos en algún momento de la vida tenemos y hemos vivido espacios y momentos fuertes y a veces no tanto de depresión. Hay momentos de caídas, de bajones en la vida y a veces se nos va el mundo y consideramos que eso es terrible y además hoy es muy común el tema de la depresión, ¿verdad? Y eso hace que Eti resulte más pertinente que nunca cuando una persona aprendiéndose a observar a sí misma, valorando lo invalorable, porque a veces nos damos palo, nos castigamos, valorando todo lo que somos, y ahí viene el otro concepto del que hablaba Raquel y que menciona, perdón, sí, Aura Patricia, y que Raquel menciona el tema de poder integrar, de poder hablar de una completitud no perfecta, porque es imposible la perfección total, ¿no? Es imposible pretender, los seres humanos pretendemos en nuestras relaciones cotidianas, no solo en las relaciones de pareja, pretendemos que el otro sea perfecto, a la manera que yo creo, la perfección. Y eso ya es el comienzo de una pequeña cascada de situaciones complejas y que también llevan también a defraudarse del otro, ¿sí? Quizás el éxito de las relaciones humanas, de pareja, de amistad, de hermandad, familiares, está justamente en aprender a reconocer al otro, así como es, a pesar de y en medio de. Es curioso, pero ahora me acuerdo de un relato que cuenta Anthony de Melo en uno de sus cuentos y que dice que luego de que todos los días caminaran juntos una pareja mayor, y que todos los días la señora le decía al esposo, mi amor, yo te amo, pero por favor no seas desordenado, mira cómo estás dejando las cosas todas tiradas por la casa. Al día siguiente, hola mi amor, salgamos a dar nuestro paseo. Sabes que yo te quiero mucho, pero ay, por favor, mira que no me estás ayudando a recoger en la cocina y yo necesito apoyo. Bueno, cada día era un pero, ¿sí? Y esta señora, mirando el horizonte tan amplio del mar, que entre otras esos horizontes amplios también son muy de ti, llegó un día a hablar con el señor también saliendo de su casa y le dice, ¿sabes una cosa, mi amor? No cambies, yo te quiero así, ¿qué le vamos a hacer? Lo curioso fue que a partir de ese momento, el señor comenzó a cambiar. Y eso nos pasa con la relación con el otro cuando lo aceptamos y también con nosotros cuando nos aceptamos.
abrazamos en nuestra realidad interior con todas nuestras contradicciones, porque ese es el comienzo del cambio, ese es el comienzo de la evolución, ¿sí? Nunca a la perfección, pero siempre bajo el cuidado, el autocuidado y el cuidado del otro. O sea, la pretensión de perfección en el otro es directamente proporcional a la manera como yo me exijo a mí. Cuando yo me exijo tanto y me trato tan duro, pues trato igualmente de duro al otro. Pero cuando yo soy capaz de ser condescendiente, de aceptarme y de integrar mis oscuridades con mis luces, podré ser también capaz de integrar las oscuridades con las luces de mis otros cercanos y no tan cercanos, ¿sí? Vivimos en un mundo y en una situación en que nos vivimos atacando mucho, nos vivimos criticando un montón y sobre todo criticando en ausencia del otro. Eso nos hace mucho daño, eso nos hace mucho daño y creo que no contribuye en nada a hacer pues una realidad más humana, más integradora, ¿no? Entonces aquí me detengo con esto porque me pareció muy importante decir una palabrita a propósito de lo que ustedes dos comentaban y quisiera simplemente preguntar si hay alguna otra persona, tenemos espacio para una persona más, si quiere comentar alguna cosita que nos quiera decir, tenemos el espacio para que abra su micrófono. Bueno, bueno, a ver, ¿quién abrió su micrófono? Silvio Andrés, adelante. Muy buenas tardes para todos y todas. Un Bienvenido, saludo, Silvio. un saludo muy especial. Indudablemente, escuchar la reflexión en torno a Eti es fijarse en el momento en el que estamos atravesando, ¿no? Y, y como humanidad, ¿sí? Cobra mucho sentido en este momento. eh, Ver cómo el pueblo de Eti, judío, está siendo atravesado por la violencia, ¿sí? Y en medio de este contexto, pues Eti decide refugiarse a través de la escritura y el servicio. Por supuesto, agradezco mucho el espacio de reflexión eh, que han venido generando con la Fundación Eti Lesun. Y me parece que es fabuloso todo el espacio que se está generando. Muchas gracias. Rosana, tienes el micrófono apagado. Sí, muchísimas gracias, Silvio. Muy amable por tu intervención. Tenemos una manito levantada, pero pues tenemos la mano de un celular Motorola, pero por favor identifícate porque no sabemos quién eres. Soy yo, Motorola es Gloria Alzate. Oh, Es una amiga. bienvenida. Ok, ok. Y todo y me dio a conocer la historia de esta mujer tan maravillosa y de la fundación tan hermosa. Lo agradezco inmensamente y solo quería decirles a todas y todos los que hay aquí que gracias por unir estos corazones, por generar tanta conciencia. Y también como un tema que importante es que a través del dolor muchas veces podemos crecer tanto como no nos imaginamos. O sea, si todo fuera tan maravilloso, no habría crecimiento. Y aquí en la historia de Eti se ve esa grandeza que alcanzó fue por sanar el dolor de tantas personas y el de ella misma. El dolor conduce a cosas muy lindas. Si se sabe entender, obviamente nadie va a decir que el dolor sea chévere, pero si se sabe entender, mira todo lo que genera y todo el crecimiento que da. Entonces, hermoso todo esto, mi Burita, gracias. Besitos para Ella, todas. ella es mi amiga del colegio, la invité a este espacio, es la primera vez que se acerca a Eti y te agradezco mucho. Me llamó con mi apodo del colegio. Te agradezco mucho que hayas venido, Bella, y que conozcas más a Eti. Sí, hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Qué bueno, Gloria, bienvenidísima. Este es tu espacio siempre, ¿viste? La fundación es tu casita. Muy Claro bien. que sí, ya sé, ya la conocí. De ahora en adelante ya sé cómo es. Ok, muy bien. Gracias. Y Tata nos pone aquí un mensajito. Eti nos enseña a ser cristianos en la práctica. Gracias por esta charla. Gracias a Tata. Bueno, y creo que también Gloria nos había puesto un mensajito que no leí porque no sabía a quién poner, pero ya es Gloria. Qué historia más conmovedora e inspiradora. Cada dolor es un aprendizaje, es una experiencia para saber cómo ayudar a los demás, ¿no? El tema del dolor da para muchísimo. Es decir, nos quedamos cortos cada vez que medio mencionamos. Decía Gloria, es algo que nos acompaña. No podemos desatender ni Hola. ignorar la presencia del dolor. Es ahí. No podemos hacer más que estar ahí y poder descubrir que aún en medio del dolor y de la herida, nuestra vida está llamada al servicio. Eso es lo más interesante, pues un poco el fondo de lo tuyo, ¿verdad, Laura Patricia? Creo que Marta Janet Tal cual. encendió su micrófono. Por favor, Marta, adelante. ¿O sería por error? Bueno, no, sí, Marta Janet. Ahí está Marta, sí. Sí, acá estoy, qué pena, es que lo había apagado atrás. No, pues agradecerles porque estos temas son muy ciertos y como que lo llenan a uno todas esas charlas y pues yo les agradezco porque todos estos temas me han servido mucho para mi crecimiento como persona. Gracias a ti, Marta Janet, y bienvenida siempre. Eti nos conmueve, nos remueve y una vez que nos conectamos no nos deja desconectar porque decididamente, mira cómo está Aura Patricia, no fue sino conocerla y ya no se ha podido despegar. O sea, se genera una sana adicción, Así diríamos es, así, así es, tal podríamos cual, tal decirlo de esa manera. Bueno, muchas gracias. Si me permiten, como siempre, les voy a contar un poquito los espacios próximos que tenemos en la fundación. De esto nos va a hablar Karen, que es en este momento la persona que acompaña. Si quieres encender tu cámara, Karen, y yo voy pasando, es muy rápido para que conozcamos lo que va a haber y también sepan cómo integrarse en las distintas otras actividades que vamos a tener. Permítanme, ya comparto la pantalla. Listo, gracias, Rosana. Bueno, antes de empezar a contarles, quiero agradecer a Aura por este espacio tan bonito y tan nutritivo y a todas las demás personas que participaron por compartir sus ecos de la charla. Primero quiero contarles que nuestros conversatorios con Eti, que empezaron ya hace un par de meses en febrero, llegan a su final esta semana. El 29 de abril tenemos nuestra última transmisión en vivo de estos conversatorios. Aura Patricia también formó parte, entonces allí también podrán escucharla hablando junto con otros colaboradores de la fundación respecto a temas de la actualidad y cómo lo que Eti construyó a día de hoy sigue siendo tan vigente. Los invitamos el 29 de abril a las 7 p.m. Quienes no han visto los demás conversatorios pueden ingresar a la página de YouTube y todas las sesiones están allí grabadas y disponibles para que las puedan visualizar. Podemos Pues añadir algo, ¿verdad? Y es que estos conversatorios han resultado tan nutritivos que justamente junto con Joel, que es el editor de nuestra revista, con Andrés Díaz, que también está conectado hoy con Aura Patricia, estamos preparando un curso justamente sobre cómo es eso de cuidar lo humano, el otro tú en mis entrañas, y cómo Eti nos inspira para cuidar eso humano que somos, que estamos llamados a ser. Esto será en septiembre, pero bueno, ahí como por ir anunciando que esto va a tener luego un desenlace, porque en lo que estamos lanzando por YouTube no vamos a terminar de resolver la cosa, nos va a quedar un poquito que falta y eso que falta lo queremos proponer a través de un curso. Muchísimas gracias, sigue adelante. vale, también quiero contarles que este jueves 30 de abril tenemos el lanzamiento de el número 17 de nuestra revista Retorno del Alma.
en esta edición también tenemos aportes de varios escritores, entre ellos también va a estar Aura para quienes quieran leerla. Y vamos a tener un en vivo el día 30 de abril con el editor de la revista, que como les comentó Rosana, es Joel Becerril, para contarles un poco de todo este proyecto y de cómo se llevó a cabo la creación de este número. Además, van a estar presentes algunos de los autores que escribieron en la revista. Y para quienes se conecten en vivo, lo vamos a lanzar igualmente por Zoom, va a quedar y también en YouTube, pero para quienes se conecten van a recibir de primera mano, le avisan a Karen a través del teléfono de la fundación, van a recibir directamente el ejemplar de la revista, todos los que se conecten en ese momento, para que lo sepan, ¿vale? Muy bien, sigamos. Gracias, Rosana. Bueno, continuamos con un evento grande del que les hablamos para las personas que estuvieron en la anterior tertulia. Igual lo volvemos a traer aquí a colación porque es muy importante y es el segundo congreso de la Cátedra de Gilesum que se llevará a cabo en Ávila, España. Sin embargo, como les comentaba en esa ocasión y les vuelvo a comentar hoy, las inscripciones están abiertas de manera online y diferida, es decir, podemos unirnos a este congreso desde cualquier lugar del mundo, sin importar si no estamos en España. Y ya se nos acerca cada vez más, será del 22 al 24 de mayo de 2026. Van a haber 9 ponentes que de nuevo vamos a estar hablando sobre toda la trayectoria de Tigilesum, en esta ocasión enfocados en la escritura, la mística y la resistencia. No sé, Rosana, si quieras agregar algo. Bueno, simplemente que esta triada temática tiene una pertinencia enorme. Hoy, precisamente, Aura Patricia nos habló de la escritura y qué importancia tan enorme tuvo en el proceso personal de autoconocimiento y de integración en el Tigilio y también en cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que hasta se nos está olvidando escribir en algunos casos. Y por otro lado, cómo la mística como experiencia espiritual profunda, como eso que está en el fondo de ese pozo, que fue la experiencia de Eti, puede convertirse también en un lugar de resistencia, en un lugar de resignificación en medio de la violencia, en un lugar de acompañar, en un lugar de servir, en un lugar de, desde el silencio y desde una aceptación no resignada, poder hacer una tarea significativa por nosotros y por la humanidad. Vamos a tener de verdad un lujo de conferencistas de Portugal, de España, de Colombia, de Brasil, y va a valer la pena que de verdad participemos. Entonces vamos con el siguiente, Karen. Bueno, y como veo que hubo algunas personas que estuvieron en la tertulia del mes de febrero y hoy están aquí acompañándonos y los invito a todos porque me parece bien bonito ir tejiendo como un hilo entre las tertulias que tenemos a lo largo del año. Les quiero invitar de una vez a la próxima tertulia que se llevará a cabo el 25 de julio con José Edgar Alarcón y él nos va a hablar sobre Tigilesum y la resistencia interior. Entonces, como ven, el mero nombre de la tertulia nos da pistas de que va a ser un ejercicio bastante interrelacionado con todo lo que Aura el día de hoy nos compartió. Yo simplemente les cuento que José Edgar fue estudiante en la Pontificia Universidad Javeriana cuando yo era profesora en la Facultad de Teología. En este momento también es magíster en teología. Es muy buen filósofo y teólogo y un pensador con una proyección muy interesante también en obras y trabajos sociales. Yo creo que su perspectiva nos va a enriquecer muchísimo y bueno, bienvenidos todos para esa fecha del 25 de julio. Bueno, y ya para finalizar, quiero contarles a todos, para quienes no sepan de repente, en la Fundación Etigilesum realizamos acompañamiento a niños en la contrajornada escolar para apoyarles en tareas por medio de la neuropedagogía, con un acompañamiento psicoespiritual y bueno, todas estas actividades que llevamos a cabo con estos niños. En este momento tenemos 20 niños de Chía, Dinamarca, pues conlleva unas necesidades de insumos, de refrigerios, de materiales. Entonces estamos moviendo la campaña para que las personas apadrinen a un niño o niña. La idea de esto es que con su aporte se pueda aportar a estas cosas que les he mencionado, como son refrigerios, materiales, y así poder fomentar que estos niños tengan un espacio
digno y seguro, que es lo que desde la fundación les hemos venido brindando. Si se apadrina a un niño, pues cada vez que la persona realice su donación va a recibir un video del niño agradeciéndole, mostrándole cómo ha avanzado, mostrándole en cuáles materias ha mejorado, en cuáles de repente no le ha costado tanto, como tal cual la labor de un padrino o una madrina. Entonces, pues no está de más contarles, por si alguno aquí está interesado en convertirse en padrino o madrina, pues como pueden leer ahí en el flyer que tenemos en pantalla, ustedes también pueden ser padrinos o madrinas con el aporte que puedan dar cada uno. Vale, muchísimas gracias, Karen. Habría que simplemente añadir que esto que podemos aportar, además de lo que decía Karen, pues aportaría al apoyo que nos brindan profesionales expertos en neurociencia, desde la cual estamos acompañando a estos niños, una neuropedagogía, y que ha resultado interesante en sus frutos, en sus procesos, en sus resultados. Y también para el acompañamiento de los padres, porque el trabajo con los niños no puede ignorar a esos papás que en ocasiones se desentienden y que necesitamos cobijarlos y hacerlos conscientes. Entonces, todo eso entraría dentro del paquete de apoyo, de ayuda, sería una forma de servicio, ¿verdad? Bueno, gracias, Karen. Creo que no era más, ¿verdad? No era más. Aquí No, nada están más. los De aquí datos. están los datos en los que se pueden contactar conmigo. Yo les acompaño en las inscripciones para los eventos si están interesados en saber algo más de ETI, si quieren recibir los diarios de ETI que los tenemos disponibles o cualquier otra literatura que esté disponible en nuestro catálogo de textos de ETI Gilesum. Estos son los dos espacios en los que pueden contactarme, que son el correo y el número de WhatsApp. Muchísimas gracias, Karen, de verdad. Gracias a todos. Aquí había personas nuevas con ETI, de verdad, que si de pronto están necesitando o quieren tener acceso a la lectura del diario, a través de Karen pueden solicitar el diario en las opciones que tenemos para ofrecerles. Y créanme que son más económicas que las que encuentran por otros lados, de verdad, para poder apoyar el que se dé a conocer a ETI. Bueno, pues no siendo más, agradecemos a Silvio Andrés, a Raquel, a Nicolás, a Mónica, a Marta Llaneda, a Gloria, a Elvinia, que yo quiero mencionar a Elvinia porque Elvinia es la orientadora escolar del colegio al que estamos acompañando, es un colegio oficial de mucha necesidad, de muchos casos, y dice, y ella nos dijo hace 8 días, yo quiero ser parte de la fundación, y ya hoy se ha unido a este proceso, ya luego ella nos contará cómo se sintió hoy, pero hoy no le voy a dar la palabra porque si no se nos pone nerviosita, no sé si ella quiere hablar, pero ahí está Elvinia, muchas gracias. A Bárbara, que siempre está muy pendiente, desde Brasil también. Y bueno, ha sido para mí un gustazo muy grande y un honor muy grande compartir con ella y su amistad. Aparecida también, muchísimas gracias. A Andrés, nuestro colega y voluntario de la Fundación, y al equipo de la Fundación, a Karen, a Rosy, a Juan Camilo, y obviamente, finalmente, Aura Patricia, de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por tu generosidad y por esta entrega tuya para compartirnos tu experiencia con ETI. Muchísimas gracias de verdad. Y hasta la próxima. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Elvinia, por Muchas lo que gracias. propones. Hasta pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.